Sí, bueno, mira, la posición nuestra de Udeli es la misma posición que siempre hemos mantenido. Nosotros hemos dicho que la democracia se mejora con más democracia, no con menos democracia. Y poco contribuye para lo que significa el esfuerzo y necesario diálogo que se necesita en el país, para lo que significa la construcción de soluciones a los graves problemas que afectan a la situación del pueblo venezolano, la crisis económica, la inseguridad, el desabastecimiento. Poco contribuye esta propuesta que sin duda alguna pues surge de la bancada oficialista de allanar la inmunidad al diputado Julio Borges. Porque no se trata de Julio Borges propiamente, se trata de lo que significa una institución que es necesaria y que fue, y la inmunidad parlamentaria es una institución precisamente creada, precisamente para que los diputados pudieran ejercer con libertad, sin temor a la presión de un poder, fuera o dentro del Parlamento, fuera o dentro del sistema público, fuesen limitadas sus funciones. Hoy lamentablemente, ya tú lo decías, es el quinto diputado en este, digamos, en este periodo legislativo, estos 5 años, que bueno, que pareciera que se le tiene la intención de allanar la inmunidad parlamentaria. Nosotros, por supuesto, no podemos estar de acuerdo en Udeli, nunca hemos estado de acuerdo, no estuvimos de acuerdo cuando se inició el proceso contra el diputado Caldera, cuando se allanó la inmunidad al diputado Richard Mardo, cuando se, bueno, por esa vía express... A María Aranguren. A María Aranguren, por supuesto, para la obtención del diputado 99 y obtener la ley habilitante, recuerda, pero también incluso con el caso de María Corina Machado, nosotros nunca estuvimos de acuerdo como, si es cierto, no se produjo el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, pero se despojó de su condición parlamentaria. Nosotros también lo rechazamos. Y bueno, hoy con lo que pasa con el diputado Julio Borges, pues la posición no puede ser distinta, y nosotros creemos que si el gobierno tiene algunos elementos de convicción relacionados a una intentona o una posible intentona golpe de Estado, bueno, yo creo que el país merece que esas evidencias sean mostradas y no bajo secreto sumarial, sino que en efecto incluso la misma bancada opositora pueda acceder a todo el proceso de investigación que ellos vienen adelantando. Pero es que no solamente se trata de que el Parlamento tenga acceso a esa información, es que el país tenga acceso a la información. Y hasta los momentos no hemos visto ningún elemento que pudiese presumir siquiera la responsabilidad del diputado Borges relacionada con una intentona golpe de Estado. De tal manera que, bueno, poco contribuye esta situación a la construcción de un diálogo. Lamentablemente el gobierno dinamita los puentes de diálogo y entendimiento con un sector del país que le adversa y que nosotros, como tú lo sabes, Udeli, hemos promulgado la necesidad que nos intentamos los venezolanos y hoy el gobierno pareciera que nuevamente le da una patada a la mesa. Pero no solamente pasa con el caso del diputado Julio Borges, también pasa con lo que significó la detención del alcalde de Ledesma. A nosotros no nos gusta la detención del alcalde. ¿A quién le puede gustar que en un país que se hace llamar democrático, bueno, un alcalde, la segunda autoridad más importante del país, electa democráticamente, pues se ha detenido en los términos y las formas que fue detenido el alcalde de Ledesma? Nosotros también nos pronunciamos sobre la materia, porque no está bien, no contribuye eso a la necesidad de que haya un ambiente democrático y de clima de diálogo en el país que en estos momentos tanto se necesita. O sea, en concreto, ¿no estás de acuerdo con la solicitud de allanamiento a la inmunidad parlamentaria del diputado Julio Borges, Ricardo Sánchez? No, bueno, te lo acabo de decir, Dali. No es que no estamos con el allanamiento del diputado Julio Borges, es que nunca hemos estado de acuerdo con el allanamiento de ninguna unidad parlamentaria, ningún diputado, y sobre todo en los términos que está planteado. Nunca hemos hecho, nosotros creemos, te lo decíamos, la democracia se mejora con más democracia, no con menos democracia. Y creo que el Parlamento más bien necesita una institución parlamentaria fuerte, una inmunidad fuerte, que permita que los diputados ejerzan su función de contraloría de la función del gobierno, que los diputados puedan denunciar hechos que afecten la vida cotidiana de los venezolanos, que los diputados puedan tener la capacidad de investigación y más bien sean apoyados por el Ejecutivo y no allanados por el Ejecutivo, como ya se hace desde una orden del Poder Ejecutivo. De tal manera que nosotros, por supuesto, pues no estamos de acuerdo, rechazamos de plano esta situación, primero por los elementos que ya te comentamos, pero además incorporamos elementos adicionales, que es el tema de que hasta los momentos no conocemos ningún tipo de prueba fehaciente que nos haga presumir de que haya un diputado de la bancada opositora relacionada con una intentona de golpe de Estado. Porque yo no tengo la menor duda, Udeli, que haya más de un trasnochado en este país, que tenga cuya intención, repito, un trasnochado que quisiera tal vez avanzar sobre vías no constitucionales para buscar la salida del presidente de la República. Yo no tengo la menor duda que eso pueda estar pasando. Ahora, lo que creo es que el gobierno debe ser muy responsable en este tipo de denuncias y debe presentarla no solamente a los diputados de la Asamblea Nacional en su totalidad, sino al país las pruebas que el gobierno pudiese tener sobre la materia,
Y hasta el momento eso no ha pasado. Los venezolanos nos merecemos un gobierno que nos diga la verdad, y ese es el reclamo que nosotros hemos hecho. De tal manera que el día de hoy la bancada de Alianza por el Cambio no vamos a respaldar el intento de allanamiento de la inmunidad del diputado Julio Borges. Si someten a votación, ¿ustedes se abstienen o...? ¿Van a solicitar derecho de palabra? Frente a una situación de son y media distintas, no es que nosotros no nos vamos a tener, es que nosotros vamos a votar en contra de esa posición. Ok, eso es lo que queríamos saber, qué es lo que iba a hacer. Ok, vas a votar en contra de esa situación. Ricardo, entonces no han recibido ninguna invitación formal a una convocatoria de la sesión del día de hoy. ¿Esperan entonces que se haga cuándo? ¿Qué has sabido tú de eso? No, la invitación, Jonás, ya formalmente fue hecha por los mecanismos propios de la Secretaría para el día de hoy, a partir de las 10 de la mañana. Estamos a menos de 40 minutos ya para formalizar eso. De por sí, en estos momentos nosotros vamos camino al Palacio Federal Legislativo para que se comience esta sesión del día de hoy. Sin embargo, no tenemos acceso todavía a lo que significa el orden del día, la cuenta del día de hoy de la agenda de discusión. Tenemos entendido que por lo que hemos visto en algunos medios de comunicación, algunas declaraciones, que desde el sector de la bancada oficialista hoy el punto del allanamiento de la solicitud de allanamiento del diputado Loren va a ser incluida en la agenda. Sin embargo, no hay una notificación formal sobre ese punto en particular. Ahora, cuando se habla de golpe de Estado en este momento y se ha hablado en otras oportunidades, desde denuncias que ha hecho el mismo Ejecutivo Nacional y parte de representantes del Legislativo, han mostrado algunas pruebas en estos últimos, en lo que va de año de los anteriores también, porque el mismo presidente Maduro, luego que asumió la presidencia, también hizo denuncias pertinentes al respecto. Sí, mira, Dole, yo creo que ¿O tú crees que esto es parte para meterle aliño al debate político? O una cortina de humo, que también lo están señalando como eso. Mira, yo creo que como decía mi abuelita, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Fíjate. Y yo creo que me es el tiempo para desarrollar la idea. Sí, tiene todavía 7 minutos. Yo creo que aquí no hay que tener 4 dedos de frente, para verificar cuál es la situación y el clima de tensión política que vive el país. En los últimos años en Venezuela no es ni una ni dos veces que en efecto se ha intentado tomar el poder por vías distintas a las establecidas democráticas, pacíficas y constitucionalmente en nuestra Carta Magna. Esa es la verdad. En Venezuela se montó un golpe de Estado, en Venezuela se montó un paro petrolero, en Venezuela nos retiramos de la Asamblea Nacional, Ludeli. Pero tú estabas en la oposición en aquel momento, perdóname. Primero que cuando tú dices que yo estaba en la oposición, es que pareciera como que estaba en la oposición y estoy en el gobierno. No, yo no estoy en el gobierno, Ludeli. Y como nosotros ni participamos del golpe de Estado, Ludeli. Nosotros no participamos del paro petrolero. A nuestra generación, Ludeli, nunca se nos consultó retirarnos de la Asamblea Nacional en el año 2005. A nosotros, Ludeli, nunca se nos consultó cuando se montó la guarimba. El año 2004, te voy a hablar lo que significó. Sin embargo, en el año 2006, 2007, hubo una intención de un liderazgo de Manuel Rosales en el Zulia, que convocó al país en su momento de nuevamente retomar las vías constitucionales y democráticas, y era un proceso electoral. Lamentablemente salimos derrotados en ese momento, pero nuevamente encontramos un cauce. Pero fue en el año 2007, y en algún momento, hasta el más mezquino de los venezolanos deberá reconocer, es una generación, un liderazgo joven, alternativo, que convocó a los venezolanos a dirimir nuestras diferencias por vías constitucionales. Y convocamos a un proceso electoral, donde derrotamos a las filas del gobierno, como fue en el referéndum de la reforma constitucional. Pero entonces aquí pareciera que como lo decíamos nosotros, con el debate de los 15 años de la Constitución, aquí yo creo que hay que tener solvencia moral para hablar sobre lo que significa las conductas democráticas. Es decir, aquí un sector de la oposición no puede hablar de que es democrático cuando montó un golpe de Estado en el año 2002. Pero es que el gobierno tampoco puede hablar de que es democrático cuando el gobierno en el año 2009 le confiscó las competencias a Antonio Ledesma y prácticamente le dio un golpe de Estado, cuando prácticamente le montó un jefe de gobierno, como fue el caso de Jacqueline Faría. Es decir, esos elementos están allí. Entonces yo no descarto, repito, no tengo elementos de convicción, yo no descarto que haga, repito, algún trasnochado con una idea de querer tumbar el gobierno. Yo no descarto eso. Pero lo que sí yo creo, en ánimos de la seriedad, la responsabilidad, en la sindéresis que necesita el país en estos momentos de tensión, yo creo que cualquier elemento de convicción, cualquier prueba, debe ser mostrada al país. Y hasta el momento esos elementos no se han dado. En algún episodio, el gobierno ha mostrado algunas grabaciones de algunas personas. Yo tengo entendido que esas personas, muchas de ellas están detenidas por los organismos de seguridad. Pero en el caso puntual del diputado Julio Borges, hasta el momento no hay un hecho de conexión concreto, tangible, real,
que permita pensar, imaginar, creer de que el diputado Julio Borges o la organización que él representa estaría detrás de un golpe de Estado. Entonces nosotros, una de las cosas que yo creo que el país se merece es que si el gobierno tiene algunos elementos de esa manera, bueno, que las muestre, y sobre esa base pues nosotros haríamos un debate que yo creo que el país se merece sobre esa materia, pero hasta el momento no se ha hecho, y por lo tanto, si la intención del gobierno es allanar la inmunidad al diputado Julio Borges, bueno, pues no contará con nuestro apoyo, como nosotros ya lo hemos dicho en esta entrevista. Ahora, de darse el escenario de que le despojen la inmunidad parlamentaria, porque ellos son más, numéricamente ellos son más, entienden la mayoría simple. Ahora, ¿cuál será entonces el accionar si se la quitan a Julio Borges la inmunidad parlamentaria hoy? Mira, lo dramático, y debo de ser muy sincero con esto, es que ya han habido cuatro allanamientos de inmunidad parlamentaria. Y la respuesta yo creo que se da en función de lo que ya ha pasado. Pues. Es decir, aquí prácticamente les confiscaron la inmunidad parlamentaria o el curul parlamentario de María y aquí no pasó absolutamente nada. Esa es la verdad. Es decir, cuando nosotros... incluso cuando habla que no pasó nada, ¿a qué te refieres? Bueno, que no pasó absolutamente nada. Nosotros incluso cuando rechazamos lo que estaba pasando contra María Corina, bueno, sí, nunca recibimos, por ejemplo, ninguna convocatoria desde el seno de la MUD, por ejemplo, indistintamente que no estemos comulgando o participando en esa instancia, bueno, nunca recibimos una intención de encuentro a lo que significaba desarrollar una estrategia de acción para defender los derechos de María Corina solamente, el derecho de sus electores que la llevaron allí. Cuando pasó el allanamiento del diputado Richard Mardo, bueno, tampoco hubo una estrategia común, colectiva, para, bueno, impedir que eso ocurriera. Cuando ocurrió la de Mariana Anguren, tampoco. Y bueno, lamentablemente, y esa es la preocupación, porque eso es con mucha responsabilidad. Nosotros hemos manifestado públicamente nuestra posición sobre el caso del diputado Julio Borges, pero hasta el momento no hemos recibido ni siquiera ni un mensaje de texto de la organización Primera Justicia, su organización política, quien la quería estar, por ejemplo, llevando la batuta en lo que significa el diseño de una estrategia desde el seno opositor, bueno, para impedir primero que eso ocurra y segundo, para ver qué acciones tomar si eso llegara a ocurrir. Es decir, Ricardo, diputado Ricardo Sánchez, que esto se ha seguido propiciando, se ha seguido ejecutando el allanamiento de inmunidad parlamentaria porque los sectores de oposición no han tenido la contundencia de, como quien dice, de frenarle el macho al gobierno en este aspecto. Total y absolutamente, Doris. O sea, yo creo que eso no hace falta mayor explicación, fíjate. Y yo lo comentaba, y repito, el año 2009, y debo recordar esto, porque es importante, porque recordar es vivir. El año 2009 se aprobó en Venezuela una ley orgánica de educación, que decía, por ejemplo, en ese momento, que las instancias de gobierno estudiantil, nosotros en ese momento teníamos responsabilidad en la Universidad Central de Venezuela al frente de la FSU, bueno, desaparecían. Y que no podían hacer lecciones sino ahora en los colectivos, los consejos estudiantiles. Recuerda que eso pasó. Y esa ley está publicada. Bueno, nosotros precisamente firmes en nuestras convicciones, en nuestra lucha, en nuestros valores, bueno, no solamente impedimos que esa ley fuese aplicada, hasta el punto que después de Ricardo Sánchez han pasado 4 presidentes de PSU en la Universidad Central de Venezuela y ahí le siguen habiendo elecciones en otras demás federaciones. Es decir, si los estudiantes del movimiento estudiantil en ese momento logramos derrotar incluso una ley vigente que quiso aplicar el gobierno nacional, la bancada oficialista, el gobierno, bueno, ¿tú crees que no pudiese hacerse desde todas las fuerzas opositoras para impedir que tanto más un diputado pues se le sea llenado su inmunidad parlamentaria? Lamentablemente creo que ha faltado unidad de criterios, unidad de propósito, una unidad de acción y una unidad verdadera, que es el reclamo que nosotros siempre hemos hecho. Yo creo que aquí el mismo sectarismo que se vive desde el PSU hacia sus aliados del Polo Patriótico, bueno, pues el mismo sectarismo que nosotros pues ya, bueno, es redundar sobre eso porque ya lo hemos dicho muchas veces, que seguir en el seno de la mesa de la unidad. Es decir, aquí hay algunos sectores que tras bastidores pues pudiesen tener alguna sonrisa con lo que está pasando con el diputado Julio Borges, y hay algunos sectores que están esperando, como decimos en la jerga futbolística, cazando huiles, para que el alcalde Ledesma pues sea despojado formalmente de su alcaldía. Eso es la realidad. Para montarse en otra campaña, porque eso es así. Esa es la única explicación de Udelis. Sí. Para entender que después de 15 años, la oposición en Venezuela todavía no es alternativa de gobierno. Es decir, el liderazgo que está al frente de la mesa de la unidad sigue haciendo complacencia al gobierno nacional y en términos de lo que... ¿Complacencia al gobierno nacional en qué aspecto concreta? Bueno, yo creo que lo que significó, fíjate, los magistrados que fueron electos de la mesa de la unidad nunca renunciaron. Es decir, ¿cómo hace que no hay justicia en Venezuela? ¿Por qué no renunciaron? O sea, ¿por qué no han renunciado, Deli? ¿Por qué los rectores de CNE que fueron electos de la mesa de la unidad no renunciaron?
sea, vamos a ser serios. O sea, yo creo que ese es el tema. El tema es que en Venezuela todo lo que dice del chavismo es agente de la CIA y todo el que dice de la oposición, dice de la MUD, entonces es un chavista. Y yo creo que es importante decirlo, pensar distinto no es pecado. Pensar distinto en Venezuela no me hace chavista, que es lo que ha querido ligar un sector de la MUD. Porque en efecto, nosotros hemos dicho, la única diferencia entre la MUD y nosotros es que nosotros hacemos público lo que la MUD hace en privado. Entonces yo quisiera que de repente algunos magistrados que fueron electos en la MUD, la fórmula el año pasado, bueno, dijeran algo, y no pasa como por ejemplo con la doctora Blanca Rosa Mármol, que nunca dijo nada, pero después que salió del tribunal, entonces ahora sale opinando, pone cosas en Twitter, porque esa es la verdad, y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces ahora la convertimos en una paladín de la democracia. ¿Y por qué cuando estuvo 12 años en el TCJ nunca dijo absolutamente nada? ¿Por qué no tenemos ni una sola sentencia de la cual haya sido ponente ella, que en efecto haya puesto en evidencia lo que significaba el drama que se vio en el sistema de justicia? Entonces yo creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Bueno, decir las cosas en los términos que lo dice Ricardo Sánchez, bueno, es muy antipático para algunos, porque hay gente que quiere cerrar los ojos, que quiere taparse los oídos y no escuchar algo que duele, que es la verdad. Porque hasta el momento nosotros hemos hablado con la verdad. Nosotros no damos con medias tintas ni tras bastidores como algunos sectores en Conchupancia andan con el gobierno. Esa es la verdad. Bueno, eso le ha hecho mucho daño realmente a este país, honestamente, porque aquí hay mucha gente en este país que quiere echarle 4 camiones de voluntad y que no está de acuerdo con el gobierno, pero tampoco está de acuerdo con algunos factores de oposición. Eso lo tenemos clarito. Y para muestra un botón estar en la calle. Tenemos por acá interacciones, tenemos al militante de Primera Justicia, Gustavo Guerra, y él señala que tú eres ¿quién más complaciente con el gobierno que él? O sea, tú, Ricardo, que votas por todo lo del gobierno en la Asamblea Nacional. Bueno, primero, yo no sé en qué mundo vive ese muchacho, yo no sé en qué país vive, y yo creo que, bueno, esperamos que sea un buen dirigente de su organización, pero mire, lo que acaba de decir no solamente no se corresponde con la realidad, es totalmente falso. Es decir, nosotros hemos votado algunas cosas, porque además nosotros lo hemos dicho, nosotros nunca hemos ocultado nuestra posición. Las cosas que vayan en beneficio del país van a contar con el apoyo, el compromiso de Alianza para el Cambio. Vengan del gobierno, vengan de la oposición, porque es un tema de sentido común, ¿vale? O sea, la mejor oposición no es la que le dice no a todo. La mejor oposición es la que grita más duro. La mejor oposición es que pase su situación y circunstancias, bueno, puede encontrar los elementos para encontrar soluciones al pueblo. Porque es que yo no fui electo para la Asamblea Nacional, es que para ir a caerme a palo, para ir a darme a golpe con los diputados de la bancada del PSUV, no, fue para encontrar soluciones a los problemas de los venezolanos. Esa es la verdad. Y hoy, lamentablemente, el gobierno nacional y vosotros de la MUD quieren seguir manteniendo ese sistema de franquicias en el marco de la polarización. Y es por eso que hoy, porque no lo dice Ricardo Sánchez, lo dice hoy, lo dice Data Analysis, lo dice Seiga, el IVAC, lo dice Consultores 21, que más de 40% de los venezolanos no quieren nada con el chavismo, pero es que tampoco quieren nada con la Mesa de la Unidad, no quieren nada con la Mesa de la Unidad. Tú hablaste de la polarización que hay en medio de este proceso electoral, que ya lo tenemos en puerta, ¿ok? Entonces, tú fuiste suplente de María Corina Machado. Ahora queremos, en medio de esta polarización que hay, cómo Ricardo Sánchez se piensa reelegir. O sea, te va a tragar la polarización a ti también entonces. Bueno, yo te invito, yo lo comentaba hace rato, el tema, hacer una lectura sobre el tema de los estudios de opinión, repito. De la polarización no termina, o sea, es que el tema es que se nos ha querido vender y se nos sigue vendiendo. Y creo que el papel que juegan los medios de comunicación pues es fundamental en eso, porque evidentemente hay sectores que están beneficiados por la polarización, el gobierno y la MUD. O sea, son como los de la franquicia como las colas, pues. Entonces, es decir, y valga la cuña aquí, yo no tomo refresco, pero debo decirlo, pues, como Pepsi-Cola y Coca-Cola, no existe más nada, pues. Y eso es falso, Dudeli. Primero que hoy todos los estudios de opinión, que no solamente los estudios que ha mandado a hacer Alianza para el Cambio, nuestra organización política, sino los estudios de opinión que incluso públicamente han podido salir. 40% de los venezolanos no quieren nada con la MUD, no quieren nada con el gobierno. ¿Y qué hacemos con esos venezolanos? ¿Le damos la espalda? Le damos la espalda, no existen, pues. Están invisibilizados. O sea, están condenados a votar nuevamente por los candidatos de la MUD que más nunca fueron en la asamblea. Están condenados a votar por los diputados del gobierno que solo dicen sí a lo que tiene presidente de la República. ¿Y entonces cómo se rompe esa polarización? Pero es que el 8 de diciembre, aquí hay una vez el 8 de diciembre, el 8 de diciembre el gobierno nos iba a pagar a todos nosotros. El gobierno nos iba a pagar la verdad, el último proceso electoral fue así, sacando a 175 alcaldías. Sacó más de 1,5 millones de votos por encima de la MUD. Son parte de los análisis que hay que hacer.
pero es que el mismo 8 de diciembre, que son las elecciones que menos votan los venezolanos, más de 800.000 venezolanos, más de 800.000 votos, fueron asignados en tarjetas distintas a la MUD y el Pueblo Patriótico. Y nosotros le dimos el 8 de diciembre. Para nosotros eso no es un punto de llegada, para nosotros es un punto de partida. Quiere decir que casi 1 millón de venezolanos, ya el 8 de diciembre, bueno, habían mandado para el Tarrizo a la MUD y al gobierno nacional. Bueno, nosotros hemos ido durante todo ese tiempo para acá, hemos ido a ese encuentro de ese venezolano que le resbala hoy lo que va a pasar en la Asamblea Nacional. ¿Tú sabes por qué le resbala? Bueno, porque está preocupado porque un sobrino se lo mataron el fin de semana, que es la inseguridad, porque está preocupado porque no tiene jabón para lavar la ropa en su casa, porque está preocupado porque no tiene arroz ni harina pan y está haciendo una cola. Y frente a eso, en realidad, nosotros hemos ido al encuentro de ese venezolano. Y ese venezolano no va a darle otra vez un voto de confianza a la MUD nacional y va a votar por opciones distintas y alternativas. ¿Y tú tienes fe de que... construyendo? Ricardo, ¿tú tienes... O es que nos apartan, vamos a elegir otra vez los mismos diputados que elegimos en la asamblea pasada. ¿Qué nuevo le van a ofrecer a Nueva Esparta? Porque a muchos se lanzaron alcaldes, a gobernadores. Pues es la verdad. ¿Ustedes son diputados, alcaldes y gobernadores? Entonces yo creo que esa es la reflexión que hay que hacer, porque abandonaron la Asamblea Nacional, ni siquiera vienen. Entonces frente a eso que le vamos a ofrecer los mismos candidatos, bueno, eso es lo que va a hacer la MUD y eso es lo que va a hacer el gobierno. Nosotros vamos a construir alternativas de esta nueva parte con liderazgos venidos alternativos, esos que salieron en su momento en las universidades, pero también liderazgo social, el liderazgo que está incluso en los medios de comunicación, liderazgo que viene de la empresa privada, liderazgo que viene de la sociedad civil, que nunca son tomados en cuenta. Porque allá no de parte tú no sabes lograr y convoca a la sociedad civil para las marchas, para las actividades. Pero cuando se reúnen las decisiones que hay que tomar sobre lo que significa la construcción de espacio y liderazgo para una alternativa democrática en Nueva Esparta, bueno, y no convocan absolutamente a nadie. 4 o 5 personas se reúnen en algún botiquín, en algún restaurante del Estado de Nueva Esparta, de pan patar, a tomar las decisiones que afectan la vida y calidad de vida de casi 500.000 de margariteños y nuevos espartanos. Eso es verdad. Entonces, frente a eso, nosotros estamos construyendo un liderazgo distinto. Un liderazgo que puede comulgar y entender, así como Bill Clinton estaba sentado en una foto con George Bush, que no son del mismo partido. Bueno, nosotros entendemos que hay momentos de encuentro, porque la verdad es que nos guste o no nos guste, nosotros somos hermanos de la misma casa, de este bello país que es Venezuela. Y entonces aquí hay una política que es acabar con los opositores y la política que acabar con los chavistas. Y en esa política nosotros no comulgamos. La Venezuela al paso de factura, la Venezuela la venganza, la Venezuela yo creo que es una etapa superada, una etapa que no queremos volver a vivir. Y nos hemos construido una vida distinta, donde pensar distinto no sea pecado. Donde que si el gobierno sabe que tiene algo bueno, ¿por qué no lo vamos a apoyar? Pues? Ah, no, porque es el gobierno. Que si la mesa no tiene algo bueno, ¿por qué no lo vamos a apoyar? Ah, no, porque es la MUD. No vale, yo creo que ese mundo de la franquicia, que anula la capacidad, la identidad del ser, del pensamiento, nosotros nos comulgamos. Nosotros estamos construyendo una idea fuerte, que es pasar de la Venezuela dividida y fragmentada a esa idea poderosa donde pensar distinto no sea pecado. Ricardo Sánchez, diputado de la Asamblea Nacional. Ricardo, ¿tú tienes fe de que la gente salga a votar en las elecciones legislativas? Con ese panorama que se está pintando. Estás hablando de la escasez, la gente tiene que hacer su cola para comprar los productos, él no ve la solución y mucha gente se ha dicho que no va a ir, no hay intenciones de votar. La gente va a votar y va a votar masivamente. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere es que se vayan todos, que se vayan para su casa y no vuelvan más, porque hay un drama, hay una indignación, hay una impotencia de que el pueblo ya está cansado de 2 proyectos políticos que no tienen nada nuevo que decir al país, que no le ofrecen soluciones al problema de la inseguridad, al problema de la escasez, al problema del alto costo de la vida, que eso 15 y último no le alcanza. Y es por eso que nuestro pueblo va a salir a votar, pero repito, con la cocina de que se vayan todos, que se vayan para el Carrizo los diputados de la MUD, que se vayan para el Carrizo los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, que no tienen nada nuevo que ofrecerle a los venezolanos, que 5 años después lo que ofrecen fue precisamente lo que no cumplieron en 5 años, y van a votar, y estoy convencido que van a votar por opciones alternativas distintas. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque el año 2007, muchos periodistas me preguntaban, ¿tú crees que la gente no va a votar? Y nosotros decíamos, sí, va a votar. ¿Sabes por qué? Porque tenemos contacto y tenemos contacto con la gente. Y muchos creen que es imposible ganar al gobierno. Hoy te digo lo mismo. O muchos creen que es imposible ganar al gobierno. Bueno, sí quiero decirte que van a haber más de 40 diputados que no representan ni a la MUD ni al gobierno porque no nos interesa representar sus sectores. Representamos un país que tiene problemas pero que aspira a soluciones. Y esos 45 diputados vamos a estar en la Asamblea Nacional con una tercera vía que será electa victoriosa el próximo cuando se convocadas las elecciones parlamentarias. No quedó claro, 40 diputados. De esos aquí ustedes van a lanzar también candidaturas en el Estado para la Asamblea Nacional, la plataforma Alianza por el Cambio. Total y absolutamente. Estamos en reuniones y conversaciones con varias organizaciones políticas,
hasta los momentos estamos construyendo un bloque que pudiese ser entre 10 y 11 organizaciones políticas, allí como el Partido del Movimiento Ecológico, el Movimiento Socialismo, algunos sectores, por supuesto, disidentes en la mesa de la unidad, liderazgos regionales, porque el tema es que las decisiones, por ejemplo, en el caso de Nueva Parte, las toman en Caracas, y si no toman en Caracas, las toman en un Botiquín, allá en Pampatán, tú lo sabes. Entonces, bueno, yo creo que frente a eso hay que comulgar, hay que consultar las bases y al liderazgo local y social verdadero. Y creo que ese, bueno, sin duda alguna le van a dar una puntada a la mesa de lo que va a significar la nueva Venezuela. Nos preguntan, el que fue candidato al alcalde de Alianza por el Cambio. José Antonio da Silva. ¿Ese va a ser uno de los candidatos de ustedes a la Asamblea Nacional? Mira, yo creo que José Antonio es una propuesta de nuestra organización, sin embargo, nosotros no, a diferencia del árbol, nosotros no tomamos las decisiones ni en Botiquines ni en Caracas. Yo creo que una decisión que va a tomar sin onda, nos faltamos, nosotros estamos planteando la posibilidad, además con valga la redundancia de nuestras posibilidades, convocar un proceso abierto y que sean los propios nos faltamos quienes definen quiénes van a ser los candidatos, no solamente la Alianza para el Cambio, sino la tercera vía de la Asamblea Nacional. Bueno, por aquí están brincando, porque tú estás hablando de la política del botiquín. En Pampatar, tú que te metiste allá también en tus buenos tiempos. Estás diciendo Mario Marcano, no sé, te pregunta. Bueno, si lo dice porque algo debe saber. Bueno, no sé, te está mandando, te lo está mandando a ti, porque bueno, debe ser porque tú tuviste en Acción Democrática un nuevo tiempo, tú perteneciste a esos partidos. Ahora, quiero que me digas, Ricardo Sánchez, diputado de la Asamblea Nacional, hay un documento de transición que, bueno, que el que dio pie también, según el gobierno, para la detención para la detención de Antonio Ledesma, así como también las órdenes de allanamiento y de algunas cartas que se habrían señalado como presuntamente para echar el guante, como dirían algunos miembros de la oposición. ¿Tú estás de acuerdo con ese manifiesto? No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no? No estoy de acuerdo. Yo de verdad, la razón es Antonio, María Corina y Leopoldo y otras personas que sin algo por Jesucristo ese acuerdo, pues sus razones tendrán, pues, para suscribirlo y para ver pues acompañado. No, a mí no me gusta, pues, ¿no? Yo creo que no está bien, no. Ahora, yo quisiera ver cuál es el vicio de constitucionalidad y legalidad, pues es una opinión que ellos están escribiendo. Yo en lo personal no la comparto. Yo creo que deben haber otras formas de hacerlo. Pero bueno, sin duda alguna, pues hay un documento que fue suscrito por ellos, pero yo creo que como elemento de convicción serio, lo que pueda significar una intención a golpe de Estado, yo creo que del dicho al hecho hay mucho trecho. Es decir, yo quisiera ver que otros elementos de convicción mucho más comunicados. El gobierno ha dicho muchas cosas que a mí no me gustan. Y yo no creo que por eso el presidente se le haya inhabilitado a meter preso y poner la reja. Algunos dirigentes del chavismo que tienen algunos gobernadores que dicen cosas poco simpáticas, poco agradables. Y además que rayan casi que en el terreno casi en el terreno de la ilegalidad. Y pues significa que le van a poner los ganchos y ponerle una celda en un tigrito. No, por eso yo creo que la reflexión cabe en términos que nosotros y el gobierno tiene algunos indicios de que hay una intención de golpe de Estado donde pudiesen estar vinculados algunos sectores de la oposición. Yo creo que el gobierno debe mostrar pruebas mucho más claras de ese panorama que las que hemos mostrado hasta ahora. Bueno, ya para finalizar, ¿tú irías a visitar a Ramo Verde, a Leopoldo López, a Ledesma y a Ceballos? ¿Intentarías visitarlo? Mira, fíjate, para que te el tema de lo que significa la visita a los prisioneros políticos, pues, o a los políticos presos, como que le quiera llamar la gente del gobierno. Fíjate, cuando detuvieron a Mazuco estuvo preso. Y esa te la puede dar mejor ausencia a Mazuco. A Mazuco no lo visitaba nadie, esa es la verdad. Lo visitaba Ricardo Sánchez. Y por eso entonces ahí por ahí, entonces en la pastilla puse una foto cuando Mazuco se juramentó como diputado, fuimos a cenar ese día a celebrar que bueno, que estaba prácticamente en libertad, que podía ejercer su compromiso parlamentario. Entonces vean la foto que Mazuco no quiere que vea, porque el tema de la malintención con la que actúan. No estamos celebrando, y Mazuco no invitó a mucha gente, invitamos 4 o 5 personas más que eran los que íbamos a visitar y estábamos con él. Entonces, ¿qué quería? Que Mazuco invitara a los tipos que nunca fueron a visitarlo, que nunca fue solidario. Y ese es el drama de la oposición. Es decir, que lo que están visitando... Daniel yo lo conocí, bueno, por supuesto no lo saben, del movimiento estudiantil del año 2007, guardamos gran amistad, de Leopoldo por supuesto, no mi amigo en lo personal, pero bueno, muchas cosas compartimos juntos, con el Ricardo, en el caso de Enzo Carano, gran amigo. Entonces fíjate, en el caso de la visita, es una visita que tiene que ser autorizada por el vicepresidente de la República, porque eso es lo que dijo Leopoldo, cuando Julio Borges fue a visitarlo, fue Arriaza que lo autorizó, ¿verdad? Bueno, yo la verdad no tengo el teléfono de Arriaza, yo no tengo los contactos y vínculos que tiene Julio Borges y las personas que han ido a visitarlo, que llama al vicepresidente, no tengo esos contactos.
verdad hay que preguntarle a los diputados de la MUD. ¿No estás enchufado así como dicen gente en la oposición con el gobierno para que te dejen pasar para Ramo Verde? No, ellos sí, porque bueno, es que lo dijo Leopoldo, eso no lo dije yo. Leopoldo dijo que que con Julio Borges va a visitarlo, el que autorizó eso fue Arriaza. Ni siquiera un tribunal competente que lleva la causa, que es el que debe autorizarlo, como corresponde legalmente. Entonces, bueno, yo no tengo el teléfono de ellos, pues. Bueno, habría entonces que preguntar a algún dirigente de la MUD que si tienen contactos directos así, de PIN y cosas de esas con altos jerarcas del gobierno, para ver si de repente nos autorizan que lo visitamos. Yo sí que muchas veces quise visitar, por ejemplo, a Enzo Escarano, que guardo gran amistad con él y con su familia, que es una situación lamentable. Nosotros lo hemos dicho, cuando detienen a Enzo, el único delito que ha cometido es ser uno de los mejores alcaldes del país, haber logrado seguridad para el municipio de San Diego. Pero hoy, gracias a Dios, bueno, pues ya Enzo pues está cuidando su salud, ¿no? Y ojalá podamos nuevamente verlo ejerciendo su liderazgo en el estado de Carabobo y en ese pueblo que tanto lo quiere. De tal manera que bueno, que yo no descarto la posibilidad de irlo a visitar, he querido visitarlo, pero repito que en este caso particular pues se necesita una autorización del gobierno.